las ciencias sociales y la globalización. Es un tema complicado, pero que se puede abordar, a mi juicio, a partir de varias líneas de pensamiento centrales. Es lo que voy a tratar de hacer lo más sintéticamente posible y luego dar opción, por si hay alguna duda, pregunta, etcétera, podamos abordarla. Quisiera decir algo antes sobre las afamadas ciencias sociales. Voy a insistir en que uno de los procesos más importantes que estamos viviendo en la actualidad, es decir, en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo y hasta el día de hoy, radica en un proceso sistemático de atomización, dispersión, por lo que hace a un conjunto de actividades humanas, entre ellas las ciencias sociales, y por lo que hace a la sociedad misma un proceso de atomización que conceptualizamos como un proceso de individualización. Este proceso de atomización, dispersión, aislacionismo, individualización tiene también su impacto en el pensamiento social y particularmente en las ciencias sociales. No es desde luego un proceso completamente nuevo, sino que se ha intensificado bajo condiciones completamente diferentes a las que vivimos, por ejemplo, los que, como la mayoría, entiendo, de ustedes, estudiábamos ciencias sociales o comenzábamos a estudiar ciencias sociales en los años 70, en los años 80. Como ustedes recordarán, en sus inicios, el pensamiento social occidental no había hecho este género de distinciones que tenemos ahora, por ejemplo, entre sociología, antropología, ciencia política, etc. De hecho, si uno lo ve bien, con cuidado, uno encuentra que hubo una etapa en el pensamiento social en que francamente estas distinciones carecían absolutamente de sentido. Por poner un ejemplo, quizás conocido para la mayoría, incluso los padres fundadores, en determinado momento del desarrollo de estas ciencias sociales, los padres fundadores, digo, eran comunes a varias de las que después se convirtieron en disciplinas independientes, separadas e incluso a veces encontradas en términos de sus métodos, sus enfoques teóricos, etc. Por ejemplo, los antropólogos y los sociólogos sabemos y reivindicamos como uno de nuestros padres fundadores centrales a Emile Durkheim, que ustedes han leído en algún momento de su carrera, y que reivindican, como digo, de igual manera como padre fundador los antropólogos que los sociólogos. De hecho, durante esta etapa entonces hubo también unidad teórica y unidad metodológica para abordar los problemas. De hecho, no había realmente distinción tampoco fundamental por lo que hacía y hoy hace a lo que llamamos los objetos de estudio, los campos problemáticos de estas disciplinas. De hecho, muchos de los temas que por un lado heredan los sociólogos y por otro heredan los antropólogos, convirtiéndolos en campos de estudio, objetos de estudio, problemáticas propias y supuestamente usándolas para distinguirse de otras disciplinas, por ejemplo, en el caso de los antropólogos respecto a los sociólogos, fueron temas tratados de manera unitaria, integral, por estos padres fundadores y sus discípulos durante muchos años, en la medida en que las ciencias sociales se institucionalizan, se vuelven materia académica, se convierten en instituciones, empieza a aparecer este proceso lento todavía de especialización por campos disciplinarios y luego una carrera irrefrenable hasta el día de hoy
de subdisciplinas que hacen a estudios cada vez más especializados, que en este segundo momento empiezan a dar como resultado que aún al interior de una misma disciplina haya subespecialidades o campos de estudios especiales que a veces tienen poco en común o gran distancia respecto a otros campos de la misma disciplina. Hay entonces un paralelismo entre este grado de especialización que se expresa como fragmentación, atomización y aislamiento en la sociedad y en el pensamiento social, en las disciplinas sociales. En los últimos 25 años, cuando hablamos de los grandes cambios a escala global, lo que ha sido denominado con la palabra globalización, que ha tenido mucho éxito, el proceso del que estoy hablando se ha intensificado de manera nueva. Todavía entre muchos colegas hay la discusión respecto a si en realidad lo que llamamos globalización implica novedades reales o no. Por ejemplo, respecto a muchos fenómenos que se atribuyen a la globalización, a menudo colegas alegan que en verdad no hay un cambio cualitativo, un cambio notable, sino que en realidad lo que estamos observando es simplemente el desarrollo de problemas, tendencias, procesos, que ya se advertían en épocas anteriores, incluso antes de la datación, digamos, más o menos a un cuarto de siglo, en que la globalización estalla con sus características más o menos reconocibles, pero sobre todo a partir de los años 90, en los últimos 3 lustros. Y se dice, cuando observo el proceso de intensificación del intercambio a escala global, no estoy observando nada nuevo, porque estoy observando un fenómeno que existía antes de la globalización. Para decir algo, cuando advierto cambios tecnológicos muy sorprendentes, por ejemplo, Internet, la red, la web, etc., estoy advirtiendo sencillamente el desarrollo de tendencias que observaba antes de la globalización. Pero aquí hay un problema muy interesante que tiene que ver justamente con la caracterización que se hace de la globalización. La globalización se ha convertido también en un instrumento político para definir una etapa y darle características especiales que hacen la particularidad, la excepcionalidad, la peculiaridad de esta etapa que llamamos globalización. Y de eso quisiera yo que habláramos. Porque a menudo se ha difundido, y con mucho éxito, por razones también de carácter político e ideológico, una visión de la globalización que a mi juicio no corresponde para nada con la globalización, o en el mejor de los casos constituye un aspecto puramente parcial e interesado de lo que constituye la globalización. A esto podemos llamarle, usando una noción acuñada por algunos colegas norteamericanos, en particular en México por el colega John Sachs Fernández, la versión pop de la globalización. Es decir, es una versión hecha para consumo popular, basada en el sentido común y que, como dije, nos presenta la globalización con un rostro totalmente diferente de lo que, a mi juicio, y a juicio de muchos otros amigos, colegas, etc., constituye realmente la globalización.